La herencia del hijo malvado. Dicen que hace muchos años, en un valle escondido entre montañas altas, donde el viento silba entre los eucaliptos y los ríos bajan cantando, vivía un anciano campesino junto a su esposa. Eran gente sencilla, trabajadora, de esas almas nobles que aman la tierra, el olor a barro mojado y el silencio del amanecer. Su casa era humilde, hecha de adobe y techo de paja, con gallinas que andaban sueltas y un perro viejo que dormía a la sombra del algarrobo. De su amor nació un solo hijo. No tuvieron más, y quizá por eso lo criaron como si fuera un tesoro, o peor aún, como si el mundo entero girara alrededor de él. El niño creció entre mimos, caprichos y cuidados. Sus padres se desvivían por darle todo lo que ellos nunca tuvieron. El padre lo llevaba al campo, lo subía al caballo, lo enseñaba a sembrar y a recoger maíz, mientras la madre lo esperaba con la comida caliente y una sonrisa eterna. Y así, sin darse cuenta, aquel amor inmenso se fue volviendo una jaula dorada. El muchacho creció sin saber lo que costaba ganarse las cosas, sin medir el valor del sacrificio. Pasaron los años, el niño se hizo hombre, y los padres envejecieron. El tiempo, que nunca se detiene, les encorvó la espalda y les llenó el rostro de surcos, como los surcos que labraban cada día. El hijo, ya casado y con un pequeño de 6 años, parecía tenerlo todo para ser feliz. Pero el alma humana, cuando no se cultiva con gratitud, se seca más rápido que la tierra sin agua. Un amanecer triste, la madre enfermó. Primero dejó de cantar, luego dejó de caminar, y el viejo, desesperado, hacía rezar misas, preparaba mates, encendía velas, pero nada pudo contra el paso inevitable del tiempo. Cuando finalmente cerró los ojos para siempre, el anciano quedó solo, con el corazón hecho pedazos. Durante días enteros visitó la tumba de su esposa, dejándole flores silvestres, hablándole bajito, como si ella aún pudiera escucharlo entre los suspiros del viento. Pero una tarde, al volver a casa, lo esperaba su hijo. Tenía el rostro serio, duro, sin una pizca de ternura. Sin saludarlo siquiera, le soltó de golpe: «Padre, ya pasó una semana desde que mamá se fue. Creo que es hora de que me entregues la herencia, mientras estás bien y lúcido. Después puede ser tarde». El viejo se quedó helado. Ni el viento se atrevió a soplar. Por un momento pensó que había escuchado mal. «¿Cómo dices, hijo?», preguntó tembloroso. «Todavía estoy fuerte. No te preocupes. Cuando me toque partir, todo será tuyo». Pero el hijo insistió. Y desde ese día, el aire dentro de la casa cambió. Las palabras se volvieron frías. Las miradas, esquivas. Donde antes había cariño, ahora solo había silencio y distancia. Las comidas ya no sabían igual. Y hasta el perro, que siempre movía la cola, se escondía al sentir el ambiente tenso. Pasaron unas semanas y el hijo volvió a presionar. «Padre, quiero los papeles. Quiero que todo esté a mi nombre». El viejo suspiró. Miró el retrato de su esposa colgado en la pared y murmuró: «Si estuvieras aquí, mi vieja, no creerías lo que está pasando». Sintió que el alma se le partía en dos, pero vencido por la tristeza, firmó. Entregó la casa, los terrenos, los animales, todo lo que había construido con el sudor de sus manos y los años de su vida. El hijo recibió los documentos con una sonrisa seca, sin siquiera decir gracias. Esa noche, el viejo se sentó solo en el corredor. El cielo estaba lleno de estrellas, y el sillón donde antes se sentaba su esposa parecía más vacío que nunca. El viento levantaba polvo y hojas secas. Una lágrima le rodó despacio por la mejilla, brillando con la luz del fuego que ardía a lo lejos. Al amanecer siguiente, su hijo entró de golpe al cuarto. «Padre, levántese. El caballo ya está listo. ¿A dónde tengo que ir?», preguntó el viejo, confundido. «Esta casa ya no es suya», respondió el hijo con voz seca. «Tiene que irse». El anciano bajó la cabeza. No dijo nada. Solo tomó su bastón. Miró una última vez las paredes que había levantado con sus manos y salió. El caballo esperaba afuera, ensillado y quieto. Antes de montarlo,
El viejo se volvió y dijo con voz cansada: «Hijo, al menos dame un poncho. Las noches en el camino son frías». El hijo, fastidiado, fue adentro y volvió con un poncho viejo, lleno de remiendos y polvo. El padre lo tomó con gratitud y le dijo: «Gracias, este me bastará para abrigarme». El viento soplaba entre los árboles, arrastrando las hojas secas como si el campo mismo llorara con él. Cuando se disponía a montar, su nietecito, aquel niño de 6 años, corrió hacia él y se aferró al poncho gritando: «Yo también quiero el poncho. Dame la mitad, abuelito. Dame la mitad». El anciano intentó calmarlo, pero el niño insistía: «Solo la mitad, por favor». El padre del pequeño, furioso, gritó: «Suéltalo ya. Deja que se vaya ese viejo». Pero el niño, con lágrimas en los ojos, gritó algo que heló el alma de todos: «Quiero la mitad del poncho para cuando tú seas viejo. Y yo te mande lejos también». El silencio fue tan grande que ni los pájaros se atrevieron a cantar. El hijo quedó inmóvil. Sintió que la sangre se le helaba. Miró a su pequeño, luego al poncho, luego al rostro arrugado de su padre, y de pronto entendió todo. Cayó de rodillas, temblando, y abrazó al niño. Las lágrimas le brotaban sin parar. Luego, entre sollozos, se acercó al viejo, le tomó las manos y dijo: «Padre, perdóname. No sé en qué momento perdí el corazón. He pecado contra ti, contra mamá y contra Dios. Perdóname, por favor». El anciano, conmovido, acarició su cabeza y lo abrazó. El poncho cayó al suelo, y sobre él cayeron también sus lágrimas. El viento se llevó el polvo, como si el valle mismo quisiera limpiar aquella pena. Desde ese día, la casa volvió a llenarse de vida. El padre, el hijo y el nieto compartieron la mesa como antes, trabajando juntos, riendo, recordando a la madre que tanto los había amado. El abuelo volvió a contar historias en el patio, el niño a reír con él, y el hijo a escuchar en silencio, aprendiendo cada día lo que el tiempo le había querido enseñar. Y aunque los días siguieron su curso, nunca más volvió a mencionarse la palabra herencia, porque el verdadero legado no estaba en la tierra, ni en las vacas, ni en las monedas. El verdadero legado era la enseñanza de aquel día, que un hijo que olvida a su padre está cavando su propio destino, y que lo que sembramos con nuestros actos, lo cosechan nuestros hijos. Por eso dicen los viejos del valle, cuando cae la tarde y suena la campana de la iglesia: «Nunca trates a tus padres como una carga, porque tus hijos aprenderán más de lo que tú les digas, aprenderán de lo que hagas». Y quien olvida eso, algún día escuchará su propio eco, diciéndole lo mismo que aquel niño, alzando su voz inocente: «Guarda la mitad del poncho, papá, porque la vida da vueltas, y todo vuelve».